Dios les bendiga. Bienvenidos hoy día a una nueva edición de nuestro estudio bíblico, estudio de la palabra del Señor, que sin duda nos va a bendecir en este tiempo. Estamos agradecidos por poder reunirnos, hermanos, reunirnos también a través de la plataforma Facebook. Para todos los que quieran escuchar el estudio de la palabra del Señor, esto está abierto, puedan poder disfrutar de la palabra de Dios y nutrirse también a través de ella. Vamos a orar al Señor, le vamos a pedir a Dios una bendición para que Dios nos bendiga hoy día y esta palabra y este estudio sea de una tremenda bendición espiritual para todos los que oímos. Amén. Voy a solicitar a mi hermano Juan Cruz, que está por ahí, le puedan habilitar su audio para que oración de comienzo. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por estar un martes más aprendiendo de su palabra y vamos a orar para pedir su bendición. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde porque podemos reunirnos, porque podemos, Señor, estar, Señor, a la luz de tu palabra, aprendiendo, Señor, perfeccionando nuestras vidas, Señor, como tú quieres que nosotros seamos. Señor, en esta tarde queremos pedir tu bendición para cada uno de los que estamos aquí presentes, partiendo, Señor, por mi pastor, quien dará este estudio, y, Señor, por cada uno de los que estamos presentes también escuchando y quienes nos siguen, Señor, a través de las redes sociales. Señor, para que abras nuestro entendimiento, Señor, y tu palabra haga vida en nuestros corazones. Esta bendición te la pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Juanito. Bien, vamos a ir al libro de los Hechos. Es el libro que estamos estudiando. Es un libro maravilloso, no me canso de decirlo, porque nos muestra el inicio de la iglesia, todas las cosas que sucedieron en la iglesia primitiva. Así que les invito a que vayan a su Biblia o su Nuevo Testamento, en el capítulo 10. Estamos estudiando en esta lección cómo el varón llamado Cornelio y su familia recibieron la salvación, recibieron a Cristo en sus vidas, ¿ya? Así que un breve repaso vamos a hacer en este momento. Cornelio sabemos que era un centurión romano de una compañía que se llamaba La Italiana, y el Señor, ¿cierto?, le envía una visión donde él ve un varón que le habla y le dice que sus oraciones, sus limosnas, que son sus ayudas, todo lo que él hacía estaba en memoria delante del Señor, ¿cierto? Pero este varón resplandeciente también le dice, mira, envía a buscar a un varón llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, que él está en la ciudad de Jope. Vamos a ver después en el mapa dónde está localizada Jope como Cesarea. Y hazle venir porque él te va a entregar una palabra. Entonces, sabemos que Dios trató también con Simón Pedro, allí donde estaba hospedado en Jope, donde el Señor le muestra esta visión de un lienzo que desciende del cielo, con toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles, aves inmundas, y donde hay una voz que le dice, mata y come, ¿cierto? Entonces sabemos, como estudiábamos, que esta visión tiene como objetivo que Dios le da a Pedro, al apóstol, de hacerle ver de que lo que el Señor va a limpiar, en este caso, la vida de Cornelio, que era un gentil, un no judío, él no puede oponerse a esto, no puede llamarlo inmundo. Entonces ocurre todo aquí un proceso, una obra del Espíritu Santo en forma simultánea, porque Dios a través del ángel le abre a Cornelio, por un lado, pero Dios a través de una visión, a través de un éxtasis que tiene Pedro, le abre a que se prepare porque tiene que ir a la casa de Cornelio. Ambos no se conocen, ambos no saben el uno del otro, pero ambos van a ser usados por Dios, sobre todo Pedro, para entregar el mensaje de salvación
que necesita Cornelio. Decíamos también que este varón, Cornelio, era un varón temeroso de Dios. No siendo israelita, no siendo de la nación judía, teme a Dios, hace buenas obras, hace oraciones, es un hombre de oración, pero le falta algo. Le falta conocer la salvación que solo Jesucristo da. Y sabemos que nadie es salvo por obras. Ninguno puede salvarse por obras. Por muy buenas obras que tenga, no puede salvarse. Por eso Cornelio necesita escuchar el mensaje de salvación. Como quizás algunos de ustedes que me están escuchando ahora, que no son salvos, necesitan escuchar el mensaje de salvación. Quizás ustedes son buenas personas, hacen buenas obras, pero eso no basta para la salvación. La palabra es clara que nadie es salvo por obras, para que nadie se gloríe, porque la salvación es un don de Dios. Entonces, Dios está preparando todos estos eventos para que Cornelio y su familia escuchen el mensaje. ¿Ya? Y ahora vamos a ver en esta lección la segunda parte, ¿cierto?, de cómo Pedro llega a la casa de Cornelio, entrega el mensaje y sucede algo maravilloso. Amén. Eso es un breve resumen, un breve repaso, ¿cierto?, de lo que fue la lección pasada. Así que vamos a proyectar la lección de hoy día y vamos ahí en su pantalla, usted la puede ver. Y vamos a ir ya a la lección 24 de este libro, que tiene como título Una salvación para todos, segunda parte. ¿Ya? Y el texto base está en Hechos 10, 24 al 48. Son hartos versículos, ¿ya? Pero no se asusten porque no los vamos a desmenuzar uno por uno, solamente los que son más, tienen más información que entregarnos. Pero sí hay un texto clave en esta lección, o dos textos, dos versículos, que son Hechos 10, 34 y 35. Y el texto clave dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Potente, ¿ah? Poderosa expresión, poderosa declaración la que hace Pedro aquí, ¿cierto? Que llega a entender que Dios no hace acepción de personas, es decir, Dios no hace diferencias de nación, de raza, de lengua, de etnia, ninguna, sino de cualquier lugar del mundo. Si hay alguien que le busca, que es salvo, puede ser hijo del Señor. Amén. Y tenemos también algunas palabras o frases claves acá que yo consideré que son claves. Hombre, abominable, extranjero, inmundo, haz venir, comprendo, acepción de personas, se agrada, justicia, bautismo, predicásemos, testificásemos, creyeren, Espíritu Santo, fieles, don, lenguas, impedir el agua. Son varios términos que tenemos en esta lección porque son hartos versículos, pero que son palabras ahí claves dentro de esta lección. Así que vamos a ir a la lectura bíblica. Me gustaría que los leyéramos todos, porque todos estos versículos para que nos podamos ubicar en el contexto. Así que voy a solicitar a mi hermano Iván, por favor, Iván Peña, que él nos lea los versículos. Ya, si es que usted no los pudo leer o se viene integrando recién al estudio de este libro, sepa de qué vamos a hablar hoy día. ¿Ya? Ahí tenemos la lectura bíblica, por favor. Bien, voy a seguir la lectura de la que está proyectada. Dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle
y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. De todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ok, gracias. Ahí teníamos la lectura, entonces. Son muchos versículos, ¿ya? Pero quería que se leyesen porque nos ubiquemos de qué vamos a hablar. Vamos entonces a continuar con la segunda parte de la experiencia del apóstol Pedro
en donde va a visitar la casa de Cornelio. Ya dijimos que él es un centurión romano, Cornelio, y cuya experiencia de salvación. ¿Por qué es tan importante estudiar esto? ¿Por qué el Espíritu Santo quiso dejar registrado este evento en las Sagradas Escrituras? Porque esto va a significar el acceso al reino de Dios también para los gentiles o naciones extranjeras. Y no tan solo la experiencia de ser salvos, sino el derramamiento del Espíritu Santo también sobre ellos. Y esto va a dejar atónitos a los que acompañaron a Pedro en su visita a Cornelio. Se caen así todos los prejuicios raciales, culturales, sociales, que aún podrían haber estado en Pedro y sus acompañantes, pues son testigos de primera línea de lo que Dios ha hecho también por los gentiles. Ya dijimos que los gentiles son todos aquellos que no son del pueblo de Israel, son las naciones no del pueblo de Israel. Es algo asombroso y que va a traer repercusiones en la iglesia, pues va a abrir un debate esto, que lo vamos a ver en el próximo estudio. Esto va a abrir todo un debate en la iglesia. El debate es si los gentiles, para ser salvos, deben obedecer los preceptos de la ley de Moisés. Es el debate que se va a abrir en la iglesia. Pero sabemos ya que el Señor había dicho a sus discípulos que esta salvación gloriosa sería para todo ser humano y que los gentiles también serían parte del plan eterno de salvación. El Señor lo dijo allí en Mateo 8:11. Les dijo a los judíos, a sus discípulos: os digo que van a venir muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y la prueba de eso somos nosotros, porque nosotros somos de las naciones gentiles, no somos israelitas según la carne, pero recibimos a Cristo y somos ahora parte del reino de Dios. Bien, acompáñenme entonces a ver los hechos de primera fuente en este emocionante estudio denominado Una salvación para todos, segunda parte. El enfoque de esto es que el Señor guió a Pedro a que abriera sus ojos a un mundo que se ampliaba cada vez y le hablara de Cristo a Cornelio y a su familia. Esto nos lleva a pensar, hermanos, ¿a qué oportunidades para testificar de Cristo quiere Dios que nos abramos como iglesia? Que nos abramos, que abramos nuestra mente, ¿cierto?, a otras personas que aún no han escuchado el reino de los cielos, el mensaje de salvación. Y el objetivo de este estudio es que ayudar a los participantes a identificar oportunidades para testificar de Cristo que tal vez estemos ignorando y aprovechar esas oportunidades de hablar de Cristo. El Señor siempre coloca oportunidades para hablar de Él, ¿ya? A veces pensamos, ¿a quién le hablo el Señor? ¿A quién le puedo hablar de Cristo? Oportunidades hay muchas. Y este estudio nos quiere ayudar a identificar esas oportunidades, porque nosotros tenemos que hablar de Cristo, hermanos. No nos podemos quedar callados, no nos podemos dejar esta salvación para nosotros nomás. Yo ya soy salvo y bueno, los otros allá verán. No, no, no. Dios nos ha dado oportunidades. ¿Las estamos identificando? ¿Las estamos aprovechando? A Pedro se le abrió una tremenda puerta aquí de hablar de Cristo a un hombre romano, centurión, y vamos a ver más adelante que no tan solo a él, sino a su familia y amigos de la familia que escucharon el mensaje de salvación. Vamos entonces, la primera parte es la visita de Pedro a la casa de Cornelio. Ahí tenemos en el mapa, ¿cierto? Recordemos que Pedro estuvo en Lida, allí el Señor lo usó para sanar al paralítico, a Eneas. De Lida se trasladó hacia Jope, lugar costero, mar Mediterráneo. ¿Se acuerdan que él estaba en una azotea en la casa de Simón el curtidor? Y en la azotea él se quedó dormido y allí tuvo esa visión y ese éxtasis en Jope, ¿cierto? Todo en la costa del mar Mediterráneo. Y acá en Cesarea, más al norte en el mapa,
Ahí está Cornelio, ahí vive este varón, este centurión. Hay una distancia aproximadamente de 48 kilómetros entre Cesarea y Jope, ¿ya? Y el Señor va a enviar a Pedro desde Jope a Cesarea a hablar del Señor. Aquí hay algo interesante. El Señor nos envía a hablar a alguien. No podemos esperar que la gente venga a nosotros a escuchar. Bueno, si la gente tiene necesidad, que escuchen, que vengan a escuchar. El Señor nos envió a la gente. El Señor podría haber enviado a Cornelio a Jope. Podría haberle dicho el ángel, trasládate hasta Jope, porque allí está Simón y él te va a hablar. Pero fue todo al revés. El Señor hizo venir desde Jope a Cesarea a Pedro para que le hablara a Cornelio, porque el Señor nos envió, ya nos envió. Nosotros tenemos que ir a la gente, ¿cierto? Llamar a la gente, acercarnos a la gente para que puedan escuchar el mensaje de salvación. Y aquí Pedro va a ir desde Jope hasta Cesarea. Así que ahí está el mapa. Sáquenle una fotografía en su mente. Recuerden, Jope, 48 kilómetros al sur de Cesarea, en la costa. Ambas ciudades son costeras, ¿ya? Así que ahí en el mapa, piense usted, 48 kilómetros tuvo que trasladarse Pedro desde Jope a Cesarea para hablarle a Cornelio. El versículo 24 dice que al otro día, después de toda esta visión que tuvo Pedro, después que él la masticó, la pensó, la analizó, el Espíritu Santo le aclaró la mente, al otro día, junto con los enviados por Cornelio, que van a buscarlo, van a Cesarea, entran en Cesarea, y allí Cornelio los estaba esperando. Qué lindo, ¿ah? ¿Eh? ¿Con qué ansia estaría Cornelio esperando al apóstol Pedro? ¿Con qué ansia estaría esperando el mensaje que trae Pedro? Cornelio no conocía a Pedro, Pedro no conocía a Cornelio, pero dice que Cornelio los estaba esperando, ansioso. Este hombre que no tenía salvación, pero tenía esa necesidad, esa ansia de escuchar la palabra de Dios, y los estaba esperando. Y además de esperarlo, dice que convocó a todos sus parientes y a sus amigos más íntimos. ¿Qué oportunidad se dio en ese momento? La palabra íntimos aquí es a los más cercanos, a los que tenía afinidad, a sus amigos, los convoca y les dice, quizás saben, quiero que vengan a mi casa porque quiero que escuchen algo, que alguien me va a hablar y quiero que ustedes también escuchen. La casa de Cornelio se transformó en ese momento en una plataforma evangelística para que Pedro pudiera entregar la palabra. Qué lindo. Y convocó a su familia, a sus parientes y a sus amigos más íntimos. ¿Ya? Y cuando Pedro entró, dice el versículo 25, salió Cornelio a recibirle. Un hombre muy educado, un hombre muy afable, ¿cierto? Sale a recibirle con mucho respeto. Repito, no se conocían, pero Dios estaba preparando todas las cosas. Y sale Cornelio a recibirle, y aquí ocurre algo. Dice que se postra a los pies de Pedro y lo adora. Lo adora. ¿Por qué lo adoró? Si Pedro no era Dios, Pedro no era Jesús, no era Cristo, lo adoró. Lo adoró simplemente porque él todavía no tenía un conocimiento claro del Evangelio. Era un hombre muy devoto, muy piadoso. Y quizás estaba tan henchido de gozo, de contentamiento, de tener a ese enviado de Dios que lo primero que se le ocurrió fue adorarlo, fue darle pleitesía, pero no porque él fuera un idólatra, sino porque no tenía todavía un conocimiento, una fe todavía madura en el Señor. Y Pedro lo levanta, ¿cierto? Y le dice, levántate. Pues yo mismo también soy hombre como tú, no soy Dios. Aquí cuando Pedro dice yo soy hombre, la palabra griega aquí es antropos, es decir, yo soy un ser humano,
Soy una persona, soy un mortal, con debilidades e imperfecciones humanas, igual que tú. No soy Dios. ¿Ya? Me recuerda eso en Apocalipsis 19:10, cuando Juan escribe y dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Cuando quiso adorar al ángel, fue tanta la gloria de la visión que tuvo Juan. Cuando el ángel le habla, que dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. O sea, estoy a la par que ti y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Adora a Dios. Solo Dios puede y debe ser adorado. Ningún hombre sobre la faz de la tierra es digno de adoración, es digno de pleitesía. Ninguno. Solo Dios es y debe ser adorado. Pedro inmediatamente le dice, no, levántate, no lo hagas. Yo también soy un hombre igual que tú. Y entra en la casa de Cornelio y se da cuenta de que hay muchos que están reunidos allí. Estaba llenita la casa de Cornelio. ¿Cómo sería la casa? No sabemos si era grande, pequeña, no sabemos, pero había mucha gente reunida. Y aquí ocurre algo maravilloso, porque se le viene abajo a Pedro un prejuicio racial, porque dice, ustedes saben cuán abominable, cuán ilícito, cuán repugnante, según el término griego, es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y ahí ya estaba en medio de puros extranjeros. Ustedes saben eso. Y claro, los romanos sabían, porque los romanos habían conquistado a los judíos y los judíos no se juntaban con ellos. Los judíos no entraban a una casa romana, porque para ellos era abominación, era algo repugnante, algo malvado. Pero Pedro entra a la casa de Cornelio, primer prejuicio que se cae. ¿Por qué? Porque dice, a mí Dios me mostró que a ningún hombre que Él ha limpiado, que Él ha lavado, que Él ha redimido, lo llame común o lo llame inmundo, es decir, se refiere aquí a una impureza ceremonial, ¿ya? A personas no judías que no pertenecían a la comunidad cristiana. El Señor me ha dicho, dijo Pedro, me ha mostrado, claro, le mostró en la visión que tuvo, ¿se acuerdan de ese lienzo que bajó? Ya Dios lo había preparado, porque él iba a entrar a la casa de un romano. Entonces, el primer prejuicio que se cae es el prejuicio racial. Y cuando entra a la casa, ¿cierto? Aquí tenemos algunos versículos, ¿cierto? Que para los judíos era inmundo entrar a la casa, ¿cierto? No entraron al pretorio. El pretorio era donde estaba el procurador romano cuando crucificaron al Señor, porque se podían contaminar. Tenemos algunos versículos que nos hablan, ¿cierto?, de que ya estos prejuicios van cayendo, porque Dios ya no hace diferencia entre judíos y gentiles, porque Él ha purificado por la fe sus corazones. Por lo cual, al ser llamado, dijo, vine sin replicar. ¿Qué pasa si Dios no hubiera tratado con Pedro? Si Dios no le hubiera mostrado esa visión, si Dios no hubiera tratado con él, Pedro no habría ido a la casa de Cornelio. Pero como Dios conocía el corazón del apóstol, sabía que tenía que caer eso en él, le da esa visión, y por esa visión él entiende que puede entrar a esa casa, y dijo, vine sin replicar, o sea, no, sin protestar, sin cuestionar la orden del Señor, vine cuando el Señor me dijo que tenía que venir. Y les dice, les pregunto, ahora, ¿por qué causa me han hecho venir? ¿Por qué causa ustedes que Pedro no supiera? Pedro sabía por qué tenía que ir, pero quería escucharlo de ellos. Y Cornelio en el versículo 30 dice que hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, era un hombre piadoso que oraba, ayunaba, y a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, porque era un hombre de oración,
Cornelio era un hombre de oración. Los cristianos deben ser personas de oración. Amén. Deben ser personas que oren constantemente. Y él estaba orando, aún sin ser cristiano, oraba. Y ahí dice, se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Ahí tuvo la visión Cornelio. Le cuenta lo que le pasó a Pedro. Cornelio relata la visión que había tenido y cómo había obedecido inmediatamente a lo que Dios le había indicado. ¿Cierto? Y esto de que se le presentara un varón resplandeciente, un ángel, esto es bíblico, sabemos. Los ángeles son mensajeros del Señor, son ministros del Señor, y lo vemos a lo largo de las Escrituras. Muchas veces el Señor usó ángeles para entregar un mensaje. ¿Se acuerdan cuando el Señor le habló, cierto, ahí a las mujeres que fueron a la tumba, cuando vieron a los ángeles y le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Cierto? El ángel removió la piedra. Los ángeles son esenciales y muy particulares dentro del plan de salvación. Y un ángel le abre a Cornelio y le dice, anda a buscar a Pedro. ¿Y qué es lo que le dijo el ángel? Como veíamos al principio, le dijo, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y el ángel le dice, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Notemos que ya el Señor venía tratando con Pedro, porque se quedó en la casa de Simón, curtidor. Decíamos en el estudio pasado que curtidor era un oficio que era inmundo, considerado inmundo, porque trataban con animales muertos. El curtidor es el que le saca el cuero a un animal muerto, y según la ley, quien tocase un animal muerto era inmundo. Entonces los judíos consideraban un oficio degradante e inmundo, y no se juntaban con ellos. Pero Pedro aquí se quedó en la casa de Simón, curtidor. Ya el Señor venía tratando con él, como viene tratando contigo y conmigo en muchas cosas, que el Señor tiene que derribar estructuras en nuestras vidas que nos impiden ir más allá en el propósito de él. Y el ángel le dice, haz venir. Es decir, llama para otro lugar, llama de un lugar a otro, convídalo, mándalo a llamar. Y le dice Cornelio, así que luego envié por ti. Y tú has hecho bien en venir. Qué bueno que estés aquí. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Mira lo que dice él. Qué lindo, ¿eh? La piedad de Cornelio me maravilla. No siendo aún salvo, su lenguaje, su vocabulario es un vocabulario de piedad. Estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué extraordinario es esto. Ya quisiéramos nosotros escuchar de los oyentes esto. Queremos oír todo lo que Dios le ha mandado que usted diga. O como quisiera uno como pastor que constantemente está predicando, escuchar de sus oyentes esto. Queremos oír todo lo que Dios ha mandado que debe ser dicho. No tan solo por oír, sino para obedecer, porque el corazón de Cornelio quiere escuchar para hacer lo que Dios ha mandado hacer. Hay un corazón humilde. Hay un hombre con un corazón hambriento de escuchar de Dios. Hay un hombre con un corazón sediento. Ábranos, ábranos. Queremos escuchar lo que Dios te ha dicho que debes decirnos. Aquí estamos dispuestos, estamos preparados. Ábranos, dinos. Vamos a obedecer lo que tú nos digas que tengamos que hacer por palabra de Dios. Esa es la actitud que Dios quiere de nosotros. Ese es el espíritu que debe estar en nosotros. ¿Qué quiere Dios decirnos? Queremos escucharte, Señor. Queremos oírte. Dinos lo que queremos oír, Señor. Queremos escucharte. Aquí estamos. Aquí está reunida toda la gente en mi casa.
queremos escuchar. Tremenda oportunidad. Y la segunda parte, viene ahora el sermón de Pedro a Cornelio y su casa. Entonces Pedro, abriendo la boca, porque él era portavoz de la palabra del Señor, él dice esta verdad irrefutable. Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. La palabra acepción se refiere a parcialidad. Es una persona que toma partido, que muestra favoritismo, que exhibe prejuicios, que muestra discriminación, parcialidad, que trata a una persona mejor o peor que otra. Dios no hace eso. Dios no toma partido, Dios no muestra favoritismo, Dios no tiene prejuicios, Dios no es discriminador, Dios no es parcial, Dios no trata a alguien mejor o peor que otro. Él no hace acepción de personas. Él se agrada de todo aquel que en cualquier lugar del mundo le honra, le obedece y le ama. La sociedad hace acepción de personas. Los hombres hacemos acepción de personas. Dios, en cambio, ofrece su amor y su gracia y cualquier persona puede recibirlo. Esto pone de manifiesto el deseo de Dios de que todo el mundo, independiente de su nacionalidad, de su raza, de su lengua, de su grupo étnico, escuche el evangelio de salvación y crea, porque en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre o mujer, dice Pablo a los Gálatas. Él no hace acepción de personas. Y Pedro dice, ahora comprendo, en verdad comprendo. Quizá me costó entender esto, pero ahora comprendo que Dios no hace parcialidad de personas. Dios no toma partido por una nación y deja otra. Dios no tiene prejuicios con los seres humanos. Dios los ama a todos. Por eso Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel, ¿a quién amó Dios? Al mundo. No. Y si Él amó a Israel, es para que Israel fuese testimonio de su amor a las naciones, fuese el vehículo por donde la palabra de Dios llegase a las naciones. Pero no significa que Dios no amaba a los demás. Él ama a todas las personas, no importa la raza, no importa la lengua, el idioma, el grupo étnico. Él ama a toda persona. Y eso lo comprende ahora Pedro, porque está delante de pura gente romana, gente gentil. Dios lo ha llevado ahí. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y Colosenses 3:25 dice, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Pero Pedro también indica claramente que había aprendido de Dios que Dios no hace acepción de personas. Los judíos habían sido instrumentos en las manos de Dios, pero había llegado a comprender que la salvación no era exclusivamente para los judíos, sino que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Él se agrada que en toda nación del que le teme y hace justicia. Pedro no está sugiriendo que la salvación es posible aparte de la obra redentora de Cristo. En lugar de ello, hace énfasis que a través de Cristo, de cualquier nación, el ser humano puede ser salvo, aunque no sea judío. Y eso debe estar muy claro en nosotros, en la iglesia. Por eso toda persona puede, debe y necesita escuchar el mensaje de salvación. Quizás en nuestra misma nación hay diferencias sociales, culturales, incluso raciales, porque ya Chile se está transformando en una nación multirracial. Hasta hace unos 15 o 20 años atrás, los chilenos éramos definidos claramente. Hoy día ya estamos siendo una nación multirracial, multicultural, por todos los inmigrantes que han llegado.
Dios también los ama a ellos. Y Dios también quiere salvarlos, porque Él se agrada de aquel que le teme y hace justicia, no importa la nación que sea. Y ninguna diferencia, dice Hechos 15:9, hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y ahora Pedro comienza a predicar el Evangelio. Les muestra el Evangelio de Jesucristo. Hace un resumen de la vida de Cristo. Les presenta el mensaje de Jesucristo. Es importante notar que Pedro relata la historia de Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección. Quizás Cornelio ya había oído esta historia, o por lo menos en parte. Por eso Pedro la relata de manera abreviada. Y de los versículos 36 al 40, Pedro hace un resumen de la obra de Cristo. Comenzando, dice, desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Versículo 38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Y resalta esto, Simón Pedro. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí relata Pedro o hace énfasis en la humanidad de Cristo, porque dice, Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Si bien Jesús es 100% Dios, también es 100% hombre. Y resalta y enfatiza que Dios lo ungió con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando el Señor en la sinagoga de Nazaret habló, cuando comienza su ministerio, y lee en el libro de Isaías, y el Señor dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ungió el Señor para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos. Me ungió el Señor. Cristo, el Mesías, fue ungido por el Espíritu Santo y con el poder del Espíritu. Y Él anduvo haciendo bienes. Pedro enfatiza la obra benéfica de Cristo, haciendo cosas maravillosas. Cristo solo hizo bien a la gente, solo hizo bienes a las personas. Y dice, sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. También aquí Pedro menciona al diablo, porque el diablo es el que destruye las personas, usando el pecado para destruir la raza humana. Sabemos que la palabra diablo, aquí el griego es diabolos o diabolos, es el calumniador, es el falso acusador, es el enemigo constante de Dios, de Cristo, de los seguidores de Cristo y de toda verdad. Es un ser lleno de falsedad y malicia y seduce de toda manera posible. También se le llama el adversario y el padre de mentira. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo, porque el Espíritu Santo lo ungió. Y a eso vino el Señor, a hacer bienes. A eso vino Cristo, a hacer bien a tu vida y a la mía, a traernos bendición, no a traernos mal, sino bendición, y a liberar a todos los oprimidos por el diablo. Esto lo destaca Pedro en su mensaje a Cornelio, para que Cornelio sepa quién es la persona de Jesús de Nazaret. Y sepa Cornelio que Jesús de Nazaret fue más que un profeta, fue más que un hombre que hizo cosas buenas. Es porque Dios lo ungió, y él era Dios, y pudo derrotar al diablo en la cruz del Calvario. Pedro enfatiza en el versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Aquí la palabra testigo, martus, alguien que puede verificar sobre la verdad de lo que vio, escuchó o sabe. En especial aquel que presenta un testimonio a favor de Dios y testifica al mundo lo que Dios revela por su intermedio. También la palabra testigo significa mártir, alguien que incluso puede dar su vida por Cristo. Pedro dice, nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo, claro, porque ellos anduvieron con el Señor.
en su ministerio terrenal. Pedro vio todas estas bendiciones, vio todas estas sanidades, vio todos los bienes que hizo el Señor. Somos testigos. Lo que te estoy hablando, Cornelio, no es algo que me contaron, es algo que yo fui testigo de lo que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. Pero a este Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros. ¿Se acuerdan que el Señor se mostró a los discípulos primero, después de haber resucitado? No a todos, sino a sus discípulos. Y aquí hay algo interesante también en el mensaje de Pedro. A nosotros, dice el versículo 41, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. ¿De qué nos habla esto? Nos habla que Cristo resucitó, pero no como un espíritu solamente, sino con un cuerpo, pero un cuerpo de gloria, un cuerpo glorificado. ¿Se acuerdan que comió con ellos cuando estuvo en la playa allí en el mar de Galilea, cuando había un pescado cocido y el Señor comió con ellos, bebió con ellos? Y Jesús le dijo: tóquenme, toquen mis manos. Un espíritu no puede ser tocado. Tóquenme. Él tenía un cuerpo glorificado. Por eso Pedro dice: a nosotros, nuevamente nosotros los testigos, que comimos, que bebimos. Un espíritu no come ni bebe. Cristo sí comió con ellos y bebió después que resucitó, porque tenía un cuerpo de gloria, glorificado. Estuvimos con Él. Y Él nos dio una orden, dice Pedro. Recuerden que el Señor es Dios de órdenes. Recuerden que predicar el Evangelio no es una alternativa para la iglesia. El Señor nos dijo: si pueden, si quieren, prediquen el Evangelio. No, el Señor mandó porque se predicase el Evangelio. Ahí está la gran comisión. Marcos 15. Vayan por el mundo. Prediquen el Evangelio. Estos dos verbos, vayan y prediquen, están en griego imperativo, en griego orden, es una orden de Dios. Y Pedro dice: nos mandó el Señor, nos dio una orden. La pregunta es: ¿estamos obedeciendo la orden del Señor? Predicar el Evangelio no es una alternativa para ti, hermano, ni para mí. No es una sugerencia del Señor para la iglesia, es una orden. Él dijo: vayan, prediquen el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura, a toda persona. No dijo: vayan y predíquenle solamente a los que quieran escuchar, a los que son buenas personas. Dijo: a todas, a toda criatura, predíquenle. Pedro dice: nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos, nuevamente, ser testigos, testimoniar que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Por eso, estimados hermanos y amigos, nuestra predicación del Evangelio debe ser completa. ¿A qué se refiere esto? Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero también el Señor dijo: el que no creyere será condenado. Muchas veces obviamos esta última parte cuando predicamos el Evangelio. Solamente predicamos lo bueno, es decir, ven al Señor. Pero si la persona no viene al Señor, también hay que decirle: si tú no aceptas a Cristo, estás en condenación. Y un día el juez de vivos y de muertos te va a juzgar. No podemos quitarle esa parte a la predicación del Evangelio. Tenemos que predicar toda la esencia del Evangelio. Jesús dijo, ¿cierto?,
que el que creyere será salvo, mas el que no creyere ya es condenado. ¿Y quién puede condenar? Solamente Dios, que es el juez de vivos y de muertos. Y si tú rechazas el Evangelio, tú rechazas a Cristo, tengo que decírtelo, hay un juez de vivos y muertos que un día te va a juzgar. Por eso Pedro lo tiene que decir. Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y aquí están los versículos que nos hablan de este mandato. Jesús dijo, por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Ya el Señor les había dicho, a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la fórmula bautismal que nos dejó el Señor. Y además tienen que enseñarle a todos estos discípulos que ustedes van a hacer, enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Aquí yo estoy con ustedes, por eso yo los envío, porque estoy con ustedes. Este es el mandato del Señor. Pedro lo dice, nos mandó. Y si estoy aquí porque Él me mandó a predicarte, Cornelio, porque Él me ha enviado, Él me ha mandado a predicarte. Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y continuando con su sermón, Pedro dice, de Cristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. ¿Cuántos han creído en Cristo y han recibido perdón de pecados por su nombre? Los profetas dieron testimonio de Él. La ley de Moisés dio testimonio de este Cristo. Los salmos dieron testimonio de Él. Él es el Señor, Él es el Salvador. Lucas 24 dice, cuando Jesús le habló a los que iban camino a Maús, les dijo, oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Los profetas ya habían hablado de Jesús. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Cuando tenemos algunos versículos que confirman esto. Y la última parte, la tercera parte. ¿Cuál es el resultado de esta predicación? ¿Qué sucede cuando Pedro predica este sermón, este mensaje? Vamos a ver algo maravilloso. Versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras. Gloria al Señor. Qué maravilloso. ¿Cómo estaría ungida esa predicación? Dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo estaba allí, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Cristo es la palabra viviente. Vemos actuando la Trinidad, porque Pedro está hablando del Cristo vivo. El Espíritu Santo hace su obra. Y Pedro estaba aún hablando cuando el Espíritu Santo interrumpió su sermón. Miren, qué maravilloso. El único que puede interrumpir un sermón es el Espíritu Santo, porque es Dios. Mientras estaba predicando, el Espíritu Santo cayó, descendió sobre todos. Mira, esto es interesante. ¿Sobre quién cayó el Espíritu Santo? Sobre los que oían. Cuán importante es que oigamos, escuchemos lo que Dios nos habla. Pero si yo no estoy escuchando, si yo estoy desconcentrado, si yo estoy haciendo otra cosa, no va a caer la bendición sobre tu vida. Por eso es tan importante el momento del mensaje, que oigas, que escuches atentamente, porque ahí viene la bendición. Dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y el Espíritu Santo toma control absoluto de lo que acontece en esa ocasión. Tenemos varias referencias bíblicas en Hechos cuando cayó el Espíritu Santo. Hechos 4:31, cuando estaban orando, dice, y el lugar que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 8:15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Hechos 15:8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Está predicando Pedro y cae el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Como predicador de la palabra del Señor, me trasladaba a este evento, a ese momento. ¿Y cuántas veces uno le dice, Señor, usa mi vida para predicar? Úsame, dame gracia, dame poder. Y hoy día uno ve cuántas veces la audiencia que escucha, quizás indiferencia, no están atentos al mensaje, no están escuchando debidamente, y aquí vemos que aquí ellos oían, por eso el Espíritu Santo cayó sobre ellos, descendió sobre ellos. El erudito bíblico Homer Ken, en su libro Jerusalén a Roma, nos señala lo siguiente: esta experiencia de la caída del Espíritu Santo sobre esa gente fue la contrapartida gentil del Pentecostés, como lo muestra Hechos 11:17 claramente, e incluye tanto el bautismo del Espíritu como el ser llenado de él. El fenómeno de hablar en lenguas fue una evidencia de lo último, es decir, cuando cayó el Espíritu Santo, aunque no tenemos claridad si tuvo lugar en la forma de hablar lenguas extranjeras como en Pentecostés, pues entre la familia y los amigos de Cornelio podía haber personas de varios lugares del Imperio Romano, o en la variedad que se conoció en Corinto que requería un intérprete. Por las semejanzas, la forma fue quizás más probablemente la de Pentecostés, en razón de que no se indica que se necesitara un intérprete. ¿Qué sucede cuando cae el Espíritu Santo? Los que acompañaban a Pedro, ¿se acuerdan que había unos hermanos que lo acompañaron? Nunca ande solo, en paréntesis, en una misión, siempre anda acompañado. Siempre es bueno ir acompañado. Y Pedro fue acompañado, dice, de los fieles de la circuncisión, es decir, hermanos judíos devotos que habían recibido a Cristo. Eran fieles. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Se quedaron atónitos, significa sin palabras, maravillados. No puede ser. No puede ser esto. También sobre ellos está esa bendición del don del Espíritu Santo. No puede ser. Estaban atónitos. Pero ellos ven ahora que han recibido el don del Espíritu Santo. Palabra don es esta gratificación, este regalo, esta gracia de Dios sobre estos también. Si no son judíos, también han recibido el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! ¿Y por qué? ¿Cuál es la evidencia que habían recibido el Espíritu Santo? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Por eso la experiencia es un pequeño Pentecostés que ocurre allí. Es un mini Pentecostés en la casa de Cornelio. Los oían que hablaban en lenguas. ¡Oh, qué maravilla! Y que magnificaban a Dios, que glorificaban a Dios. Gente que nunca había sido de la nación de Israel, gente que no tenía mayor conocimiento del Dios de Israel, ahora están glorificando, están alabando, están magnificando a Dios y los oyen hablar en nuevas lenguas. De igual forma que los creyentes judíos recibieron el Espíritu Santo y alabaron a Dios en lenguas en el día de Pentecostés, estos creyentes gentiles recibieron idéntico don. Esas lenguas eran por lo menos una evidencia de que habían recibido el Espíritu Santo, como se muestra aquí claramente. Esto era algo totalmente sobrenatural. Era un don de Dios.
Gloria al Señor. Los que por la gracia de Dios hemos tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, sabemos lo que significa esta experiencia cuando el Espíritu Santo nos ha hecho glorificarle, magnificar a Dios, nos ha dado a algunos este don maravilloso en lenguas y podemos alabar a Dios cuando fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Nos imaginamos lo que sucedió en esa casa, desciende el Espíritu Santo y todos comienzan a hablar en lenguas y magnifican a Dios. Gloria al Señor. Pedro y los que le acompañaron fueron testigos oculares del poder de Dios y de la conversión de los que escucharon el mensaje en esa casa. Se quedaron perplejos. Fue una sorpresa que los gentiles recibieran igual señal como ellos la habían recibido anteriormente. La confirmación de la venida del Espíritu Santo sobre esas personas fue que los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Por otro lado, debemos comprender que Dios se manifiesta en la manera que Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere y con quien Él quiere. En este caso, Él quiso manifestarse en esa reunión en la casa de Cornelio. Cuando era un adolescente, recuerdo que con un hermano que hoy es pastor, estábamos haciendo una campaña evangelística en un lugar cerca de aquí de Los Ángeles. Y en la penúltima noche de esa campaña, el predicador, que hoy es pastor, el Señor lo usó de una manera tan maravillosa. Y ocurrió algo similar, porque cuando él estaba predicando casi al final de su mensaje, descendió el Espíritu Santo, incluso en gente que escuchó, que se detuvo a escuchar la palabra de Dios, porque hicimos la campaña en una calle, se detuvo a escuchar y veíamos cómo la gente oía atentamente y el Señor los salvó y algunos los bautizó con el Espíritu Santo inmediatamente. Yo lo vi, fui testigo de eso, cómo descendió el Espíritu Santo en esa noche. Era una noche de verano. El poder de Dios se sigue moviendo. El poder de Dios sigue obrando, sigue salvando, sigue bautizando con el Espíritu Santo. Porque Él sigue haciendo su obra. Los oían que hablaban en lenguas. Aquí hay algo interesante, lenguas. La palabra lengua es glosa en griego. Aquí nos habla de un idioma, en especial uno adquirido no naturalmente. Porque cuando Dios nos da ese don maravilloso, no porque uno sepa hablar un idioma, lo habla. Uno no lo sabe naturalmente. El Espíritu Santo le da que uno abre esa lengua. Y la expresión glosais yeterais, diferentes lenguas, glosais kainais, nuevas lenguas, y glosais lalein, hablar en lenguas, se refiere a un estado de éxtasis espiritual e inspiración, inconsciente de las cosas que hay alrededor en esta comunicación en forma de adoración a Dios. No es que uno aprenda a hablar en lenguas. No, esto viene del Espíritu. El Espíritu Santo le hace hablar en otras lenguas, como dice acá, diferentes lenguas, nuevas lenguas, etc. Ninguna persona puede controlar ni manipular la manifestación del poder de Dios. Pedro no lo pudo hacer. Dejó que el Espíritu Santo actuara, que se manifestara al Espíritu Santo con este evento. El periodo de transición en la historia de los primeros cristianos vino a su punto final. Creyentes judíos, samaritanos y gentiles habían recibido el Espíritu de Dios y estaban unidos como cuerpo de Cristo. ¡Qué lindo! Ahora no había dudas que el Espíritu Santo y la salvación también era para los gentiles. Entonces respondió Pedro, ya estamos en los versículos finales. Entonces respondió Pedro, después que ocurre toda esta experiencia espiritual de salvación y de bautismo en el Espíritu Santo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también
como nosotros, miren, esta palabra, como nosotros, estos también lo han recibido, al igual que nosotros. Había que asegurar que recibieran el bautismo en agua, como testimonio público de su conversión a Cristo. Por eso el bautismo en agua fue parte integral de la predicación apostólica. Cada vez que había una conversión, los apóstoles bautizaban. ¿Ya? No podían dejar de bautizarlos en agua para testimonio. Aquí hay cosas que son significativas en la vida de estas personas. Primero, se nos dice que fueron bautizados. Pedro no dijo que los bautizaran para que ellos recibieran la salvación, sino que dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Lo que Pedro había presenciado fue suficiente para convencerlos sin lugar a duda de que esas personas habían creído y recibido el mensaje que les había predicado. El bautismo no es para ser salvo. El bautismo es una señal de que somos salvos. Es un testimonio público de que ahora somos salvos. El bautismo, en segundo lugar, no es necesario para la salvación. La experiencia de Cornelio y su familia clara. Ellos recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados. La salvación siempre precede al bautismo bíblico. Amén. Personalmente, yo recibí la experiencia del Espíritu Santo antes de bautizarme en agua. Después me bauticé en agua, después de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Ahora, esto no es un patrón, no es que tenga que ser así. La persona cree, es bautizada en agua, ¿cierto? Y también puede recibir este bautismo en el Espíritu Santo. Por eso es importante el bautismo en agua, para testimonio. Dios quiera que cuando volvamos, ya después de esta pandemia, varios van a tener que bautizarse en agua, ¿ya? Para testimonio. Varios que han creído en este tiempo, que han recibido a Cristo, tienen que bautizarse en agua, ¿cierto? Independiente si ya se bautizaron fueron bautizados en el Espíritu Santo, pero tienen que ser bautizados en agua porque es un mandato del Señor. Por eso aquí dice, y mandó bautizarles. Una orden. El Señor dijo, deben bautizarse. Los mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús, enfatizando la autoridad del nombre de Cristo, porque la fórmula bautismal es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí resalta el nombre del Señor Jesús, su autoridad. Y después de esta experiencia maravillosa, de esta reunión gloriosa en la casa de Cornelio, le ruegan que se quede por algunos días. Qué lindo. ¿Cómo lo habrán querido a Pedro? ¿Cómo lo habrán amado en el Señor? Estaban tan agradecidos de esta bendición de la cual él fue instrumento para ellos, que le ruegan que se quede por algunos días. Aquí ya no hay ningún prejuicio, ¿eh? Ni de romano a judío, ni de judío a romano. Quédate en la casa. Yo creo que Pedro se quedó, no nos dice que se quedó, yo creo que se quedó algunos días, ¿cierto? Compartiendo con ellos. Ya no habían prejuicio, ¿cierto? Querían saber más, querían ser discipulados. Y la prueba, la muestra de que alguien realmente ha sido salvo, que ha sido redimido, es que quiere más, quiere ser discipulado, quiere ser enseñado. Y yo creo que si Pedro se quedó esos días, los discipuló al máximo, lo que más pudo discipularlos, formarlos, entregarle palabra, entregarle doctrina del Señor. Gloria a Dios, porque ya habían recibido la salvación. Esto es una señal importante. Por eso el discipulado es tan importante en los Hechos de los Apóstoles. Nos habla mucho de los discípulos, la enseñanza. Se quedó algunos días. El bautismo en agua aquí fue un reconocimiento por la iglesia de que Dios había aceptado a estos gentiles, como también un testimonio al mundo de que ellos habían llegado a ser verdaderamente miembros de la iglesia. De este modo, la barrera había sido derribada por el Espíritu Santo. Los gentiles ahora eran miembros de la iglesia en iguales términos que los judíos. Como dice Pablo, de ambos pueblos hizo uno solo, ¿cierto? Una sola nación. Judíos y gentiles ha hecho un solo pueblo.
Al ir concluyendo este estudio, hermanos, amigos, uno de los factores principales para abrir nuestros ojos a un mundo que se amplía cada vez más es la oración. Cornelio oraba constantemente al Señor y el Señor contestó sus plegarias y le reveló lo que tenía que hacer. Por su parte, Pedro también estaba orando cuando Dios le reveló en visión lo que quería que hiciera. La oración es fundamental. Si la iglesia está orando, Dios le va a mostrar lo que tiene que hacer. Una iglesia que ora es una iglesia que recibe instrucción de Dios. Pedro estaba orando, recibió instrucciones del Señor. Si no oramos, no sabemos para dónde vamos a ir. Pero cuando oramos, tenemos clara la película. Sabemos lo que tenemos que hacer. Esto nos enseña que la oración es esencial para comprender la voluntad y dirección del Señor. Por otra parte, también la oración es esencial para someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. También mediante la oración podemos comprender los propósitos de Dios para sus hijos. Dios obró mediante una visión para ayudar a Pedro a abrir sus ojos al mundo que se ampliaba para la evangelización. Obedeciendo el mandato divino, Pedro fue a visitar a Cornelio. Esta obediencia abrió un campo amplio para la proclamación del Evangelio de Jesús. Amén. Dios nos bendiga. El Señor bendiga este estudio bíblico. Inclinen su rostro, por favor. Padre, te damos gracias por este estudio que nos has entregado por tu palabra, de esta salvación que es universal, que es para todos. Gracias, Señor, porque la misma obra que hiciste en la vida de Cornelio, la sigues haciendo hoy en muchos que necesitan salvación. Y la misma obra que el Espíritu Santo hizo en el apóstol, Señor, en tratar con él, también la sigue haciendo en muchos de nosotros, para poder ampliar nuestra visión e ir a aquellos que necesitan escuchar, que están sedientos, que están hambrientos, como lo estaba Cornelio de ti. Señor, bendice este estudio, bendices también a nuestros amigos que nos han seguido por la red social, Señor, y que la gracia de Dios sea sobre nosotros, que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos dirija en todo lo que tenemos que hacer como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo. Gracias por este estudio, gracias por esta salvación tan grande que has dado a todo el mundo. Señor, te pido bendición, Padre, y oramos para que la presencia del Señor nos guíe, nos ilumine, el Espíritu Santo nos dé claridad hacia dónde ir, hacia qué gente tenemos que ir, Señor, y aprovechemos las oportunidades que se están dando para hablar de Cristo, porque la obra la hace el Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.